Ya, ahí estamos grabando. Entonces, como les decía... Ay, perdón. No sé si estoy compartiendo... Ahí sí. Y ahora sí, debería estar viendo la pantalla del OneNote, ¿cierto? Ya, como les estaba diciendo, la auxiliar de hoy día, el primer problema va a ser de función de luminosidad. Y antes de irnos directo al problema de función de luminosidad, vamos a ver un poquito resumen vamos a meternos un poquito con la función, a verla conceptualmente, estudiarla conceptualmente para que nos quede todo claro cuando vamos al problema. Entonces, resulta que cuando nosotros nos podemos estudiar galaxias en astronomía, bueno, y todo en general en astronomía, todos los objetos con los que trabajamos con solo la luz que nos llega de los objetos. Y en particular la luz de las galaxias es una luz que viene compuesta, tiene hartos componentes. Hay muchos procesos que pasan en la galaxia, hay muchos objetos o cosas que emiten luz, que nos tiran luz en distintas formas, en distintas longitudes de onda, ya sea por distintos procesos físicos, etc. Cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, lo que vendría siendo el espectro de una galaxia, que sería... Ay, tengo que volver a agarrar la mano con esto porque en semana de receso solté harto la tableta gráfica, así que no. Tengo que volver a retomar la práctica con esto. Entonces, cuando nosotros tenemos el espectro o estudiamos el espectro de una galaxia, vamos a tener algo con alguna cierta forma, alguna cierta distribución. Este gráfico es como de flujo en función de longitud de onda. Y cada una de esas, bueno, y esa es la luz total que nos vendría llegando, la que uno estudiaría de la galaxia, y cada uno de estos datos o puntos vendría siendo como una componente distinta de distintos procesos que pasan en la galaxia, como les decía. Hay componentes que vienen de las estrellas, lo que se llama continuo estelar, luz que emiten puramente las estrellas. En el entorno galáctico, en el entorno interestelar, las estrellas lo que hacen también, por distintos procesos, por la supernova, o simple radiación, empiezan a ionizar el medio que está compuesto por gas y polvo. Empieza también a sufrir procesos físicos que a la larga también contribuyen con emisión de luz. Empiezan a haber transiciones atómicas, empiezan a haber líneas de emisión, empiezan a haber un montón de procesos que todas esas cosas, al final, nos dan una luz integrada que vendría siendo la curva solita. ¿No es cierto? Entonces, cuando nosotros queremos estudiar esta galaxia, en este curso que es de astrofísica de galaxia, algo que resulta muy importante a estudiar es la luminosidad. Y la luminosidad es básicamente lo que podríamos nosotros medir a partir del flujo que medimos con los telescopios. Es nuestra herramienta para derivar o para estudiar qué es lo que está pasando en la galaxia. Y ese vendría siendo el caso aquí de distintos procesos físicos que pasan en la galaxia, pero uno también puede usar la luminosidad para estudiar características generales de nuestro universo. Y una característica general de nuestro universo es, o una pregunta supernatural, es qué tan denso es en galaxias, o cuál es el número de galaxias, cómo se distribuyen a lo largo del espacio, etc. Y en particular, eh, Schechter y Press, que fueron como los astrónomos, de hecho la función de Schechter lleva el nombre del astrónomo Schechter, derivaron una ley empírica para describir una suerte de densidad de número de galaxias en el universo. Densidad en términos de volumen y densidad en términos de luminosidad. Entonces, en el universo a nosotros nos interesa estudiar cuál es la densidad de número de galaxias por unidad de volumen, que viene siendo descrita por la función de luminosidad, que la denotamos con phi, por intervalo de luminosidad. ¿No es cierto? Entonces tenemos aquí nosotros nuestra densidad de número de galaxias por unidad de volumen, por unidad de luminosidad. Y aquí nuestro intervalo de luminosidad, no, mentira, esto es por unidad de volumen. Y aquí, por intervalo de luminosidad,
nuestra función phi, que vendría siendo nuestra función de luminosidad, sería una densidad de número de galaxias sobre volumen sobre luminosidad. Y esta función phi, en función de la luminosidad, estos caballeros, estos astrónomos encontraron que era igual a, o que tenía esta forma. Que sea una ley empírica significa que ellos encontraron esto experimentalmente. Midieron luminosidades de distintas galaxias, de distintas poblaciones de galaxias, y la describieron con esta ley. Entonces esto es menos L sobre L estrella, ADL sobre L estrella. Así es como lo usa la función de luminosidad, la que nos describe cuántas galaxias hay por intervalo de luminosidad y por unidad de volumen. ¿Qué es lo que significan cada uno de estos factores? Bueno, cuando nosotros estudiamos la función de luminosidad, y esto generalmente se hace como en escala logarítmica, el log de logaritmo de la función de luminosidad, en función de logaritmo de L sobre L estrella. Cuando estos caballeros midieron luminosidades, encontraron que la tendencia era un poco así, ¿no es cierto? Venía así un poco decreciente la cosa, cada puntito supónganse que es una medición para cada galaxia, una medición de luminosidad, y luego aquí empieza a decaer. ¿Ya? Esta forma de esta función viene determinada por los parámetros que están aquí, que son tres: phi estrella, alfa y L estrella. Alfa es llamada la... No, voy a partir por orden, para que nos vamos a desordenar. Phi estrella es simplemente un factor de normalización, ya que es el factor, es una constante que está multiplicando a toda la función. No depende, la función no depende de la forma, o sea, la forma de la función no depende de phi estrella. Y lo que hace phi estrella, lo voy a marcar con otro color, es simplemente determinar a qué nivel están este número, esta densidad de galaxias, por decirlo así. Entonces, a medida que yo aumente phi estrella, esta curva que me determina el número de galaxias por intervalo de luminosidad va a subir o va a bajar. Vamos a tener más galaxias o menos galaxias, dependiendo de phi estrella. Alfa, el parámetro alfa, se le llama la pendiente de el lado tenue, o yo prefiero decirlo en inglés, es más fácil, es el faint end slope, que se refiere a, en astronomía hay muchos términos que son sacados del inglés, obviamente esos son hechos así. Y cuando se refiere al bright end o al faint end, significa, en términos de luminosidad, como aquí nosotros tenemos luminosidad creciente hacia allá, significa que estamos hablando del lado izquierdo, del límite con poca luminosidad. El faint end slope, entonces, es la pendiente de esta parte de aquí de la curva, la primera parte, la parte que marcamos con verde. Y eso es porque es básicamente la parte lineal en escala logarítmica, porque no, en realidad es una ley de potencia, y es la que domina el intervalo de baja luminosidad, porque en ese intervalo, este término, que es la exponencial, empieza a ser despreciable, por decirlo así. Tenemos tan poca luz de luminosidad y con una exponencial negativa ese número es cada vez más cercano a 1, porque el argumento es cada vez más pequeño, es cada vez más cercano a 0. Entonces la parte importante empieza a ser la parte de ley de potencia. Y este término, finalmente, y cabe destacar que alfa es menor que 0, porque esta cosa es decreciente, hay más galaxias tenues que galaxias brillantes, esta cosa va decreciendo. Y el estrella es otro parámetro que generalmente es sacado de alguna luminosidad aproximadamente brillante, así como una galaxia que sería como tan brillante como la Vía Láctea o algo así que podamos observar bien brillante.
Y el estrella determina el punto en el cual nuestra función cambia de monotonía. Si se fijan, la función de Schechter está tanto en su parte de ley de potencia, tanto como en su parte exponencial, está dividida por este factor L estrella. Y cuando L empieza a ser mayor que L estrella, la parte exponencial es la que empieza a ser más importante, ¿no es cierto? Entonces, el cambio de monotonía y el punto en donde empieza a decaer rápido nuestra función vendría siendo L estrella. Entonces, esta sería la parte exponencial y esta sería la parte de ley de potencia. ¿Ya? Eso. Bueno, y con eso hemos podido como sacar hartas cosas. Ahora vamos a estudiar el problema 1. Vamos a sacar algún resultado interesante y vamos a averiguar más cosas sobre esta función. Así que eso. Vamos a partir al tiro con la pregunta 1. Pregunta 1. Y la pregunta 1 nos dice que consideremos una función de luminosidad de Schechter con parámetro alfa igual a menos 1.5 para una muestra de galaxias cuyo flujo es mayor a un flujo mínimo Fmin, ya que el instrumento con el cual se mide no permite detectar menores flujos. Suponga que la muestra está distribuida de manera homogénea en un volumen definido por un ángulo sólido omega, y nos piden encontrar la mediana de la función de luminosidad en función del parámetro L estrella. ¿Ya? Para efectos de estos problemas vamos a ignorar efectos cosmológicos y también vamos a aprovecharnos de que todo es homogéneo. Vamos a suponer que a lo largo del espacio o a lo largo del volumen que estamos considerando, la densidad de galaxias es uniforme, de modo que no tengamos que reconsiderar o complicar de manera más grande el problema. ¿Ya? Entonces, tenemos una función de Schechter con parámetro alfa igual a menos 1.5. Tenemos un flujo mínimo detectable que es Fmin. Tenemos un ángulo sólido y el estrella, que son nuestra información. Tenemos que dejar todo en función de la estrella. Y nos piden encontrar la mediana de la función de luminosidad. ¿Por qué encontrar la mediana si a priori es una función? Porque en realidad, bueno, hay mucha gente que de hecho empieza a usar el término función como distribución. Eso es algo bien interesante. A lo mejor a algunos matemáticos no les gusta eso. Pero uno puede pensar a la densidad de galaxias por intervalo de luminosidad, por intervalo de volumen, que vendría siendo la función de luminosidad, como una distribución. De modo que si uno quisiera estudiar, por ejemplo, el promedio, el número promedio de galaxias que existen en, no sé, el universo entero, uno lo que debería hacer es calcular, tal como nosotros en probabilidades teníamos una función de densidad de probabilidad, cuando queríamos sacar, no sé, el promedio de X, teníamos que, en este caso si era continua, integrar en todo el dominio de la función de densidad de probabilidad a la función X por f de X a de X, ¿no es cierto? Entonces, si uno quisiera encontrar la luminosidad promedio, o el número promedio, en este caso, de galaxias, debiera integrar en todo el universo, en el universo, no, miento. Bueno, eso sería para encontrar el número total, pero es que para encontrar el número total uno tendría que integrar también en volumen. Entonces, digamos que vamos a buscar una densidad promedio de número de galaxias, de modo que tendríamos que integrar nuestra función de luminosidad multiplicado por la luminosidad, ¿no es cierto? En todo el universo. Entonces, podemos tratar esta función como una función de densidad de probabilidad, una distribución, en este caso de luminosidad, y, y por ello mismo le podemos encontrar la mediana. ¿Cómo calculamos la mediana? Bueno, la mediana de una muestra es
el punto en el cual la mitad de los datos están bajo ese punto y la mitad de los datos, la otra mitad de los datos está sobre ese punto. En este caso estamos hablando de luminosidad, sería una luminosidad tal que la mitad de las galaxias en nuestro volumen que estamos considerando estén debajo de ese nivel de luminosidad y la otra mitad por sobre. ¿Cómo podemos calcular eso matemáticamente? Voy a borrar esto de aquí. Lo que vamos a hacer va a ser calcular el número de galaxias que tiene una luminosidad mayor a la luminosidad, a la mediana de la muestra, la que vendría siendo la luminosidad, la vamos a denotar con luminosidad 1/2, tal que estamos considerando galaxias dentro de un volumen mínimo. ¿Ya? ¿Cuál es la idea de este problema? O sea, ¿cuál es la idea de hacer esto? Es que nosotros vamos a encontrar una expresión que va a ser proporcional a la mediana, y nos vamos a aprovechar de que de hecho la mediana, como es el dato del medio, esto lo podemos hacer al revés. Podemos después integrar para todas las galaxias que son menores a la mediana, en el mismo volumen, y vamos a aprovecharnos del hecho de que, como es la mediana, estas dos expresiones deben ser iguales. Porque tenemos la misma cantidad de galaxias con menos luminosidad, o sea, con luminosidad menor a la de la mediana y mayor a la de la mediana. Entonces ese número debería ser igual, y esto también nos va a dar algo proporcional a L1/2, y así nosotros lo vamos a poder despejar. ¿Ya? Esto es lo que queremos encontrar al fin y al cabo, L1/2. Otra cosa que es importante decir es que, ¿por qué nosotros estamos considerando en este problema un volumen mínimo? Porque, como dice el enunciado, nosotros estamos limitados en flujo. Imaginemos que tenemos un telescopio, nosotros estamos midiendo el flujo, la luminosidad de todas estas galaxias, pero el telescopio no es capaz de detectar flujos que son muy tenues, y eso vendría siendo galaxias que están más lejos. A medida que vemos galaxias más lejos, recibimos menos luz, o su luz llega más atenuada. Entonces, si nosotros estamos aquí en la Tierra, observando, vamos a tener un montón de galaxias que tienen un flujo mayor al flujo mínimo, y eso nos va a definir un umbral para el cual nosotros ya no vamos a poder ver más galaxias más allá. Que estas serían, perdón, estas ya serían galaxias con un flujo menor al flujo mínimo, que es el que nos permite detectar nuestro instrumento. Entonces nuestro límite en flujo nos define un umbral, y nos define también un volumen. Entonces nosotros para este problema vamos a estar considerando las galaxias solamente dentro de este volumen, que es el que podemos estudiar con nuestro telescopio imaginario. ¿Ya? Eso. Creo que esas son todas las consideraciones a tomar antes de, cosas a tener en cuenta antes de ponerse a matraquear esto. Y ahora vamos directo a la matraca. ¿Ya? ¿Alguna duda antes con las cosas que se han dicho hasta ahora? Ya. Ya, pues entonces nosotros primero queremos calcular nuestro número de galaxias que tienen una luminosidad mayor a la luminosidad de un medio. Voy a omitir lo del volumen mínimo. Y para ello nosotros tenemos que integrar en el volumen mínimo, porque ahora lo estamos haciendo explícito, e integrar en luminosidad. ¿Se acuerdan que cuando uno buscaba, no sé, la probabilidad de que una variable aleatoria sea mayor a un cierto valor alfa, uno tenía que calcular la integral de tu función de distribución de probabilidad desde alfa hasta... No, mentira. Sí, desde alfa hasta infinito, porque ese es el espacio, o dependiendo del dominio de tu función de probabilidad. Entonces, para calcular esta
probabilidad, en este caso el número. Tenemos que integrar también el rango de luminosidad, y nuestro rango de luminosidad sería desde L medio hasta infinito, ¿cierto? ¿Y qué es lo que estaríamos integrando? Estaríamos integrando nuestra función de luminosidad. A dB de volumen. ¿Ya? Vamos a aprovecharnos del hecho de que nuestro diferencial de volumen, en este caso en coordenada esférica, porque estamos observando desde la Tierra y nuestro límite en flujo nos define un volumen esférico. Nuestro diferencial de volumen en esféricas vale r cuadrado seno de teta de r de teta de phi. ¿Cierto? Y aquí nosotros identificamos que de hecho seno de teta con de teta y de phi nos definen el ángulo sólido, que a veces llamado de omega, pero en nuestro caso es una constante igual a omega chiquito, el ángulo sólido nos lo dan. Entonces nuestro diferencial de volumen en este caso es, no sé por qué borré eso, r cuadrado omega de r. ¿No es cierto? ¿Cómo definimos nuestro r mínimo o nuestro r máximo? Bueno, nosotros estamos limitados por el flujo. Nos vamos a ir de nuevo a este dibujito. Y este flujo nos define una esfera con un cierto radio. Imagínense que eso es una línea recta. Le vamos a poner radio máximo, porque en realidad el radio mínimo sería 0. Pero en realidad no medimos galaxias en 0, no medimos una galaxia aquí en la Tierra encima. Y ese radio máximo, lo podemos calcular con esta formulita de aquí. Luminosidad sobre 4pi por el flujo mínimo. ¿Por qué así? Bueno, la verdad, no sé la justificación, no recuerdo la justificación de esto, pero esto viene como de la formulita de la luminosidad de un objeto, de una fuente, cuya simetría esférica, o como que irradia como cuerpo negro, eso lo deberían que haber visto como en astroestrellas. Hay otras formas de escribirlo con la constante de Boltzmann y un montón de cuestiones, pero una fórmula que es bien usada, que es esta de aquí, es de esta forma, 4pi r cuadrado por el flujo. Y eso tiene sentido porque aquí tenemos la energía, la cantidad de energía, esto es ergios por unidad de área, y esta sería como la superficie de la esfera en la que estáis irradiando la energía de cierto objeto. Entonces, ahí es cuando uno tiene como la luminosidad total vendría siendo ergios. En este caso no estamos considerando el tiempo, pero generalmente esto es como por segundo, ¿no es cierto? Eso, gracias a esa formulita podemos despejar el radio en función de la luminosidad y el flujo. ¿Ya? Y eso nos sirve porque nosotros estamos integrando con respecto a la luminosidad. Sí. Un momento. Ya. Entonces, teniendo nuestro radio máximo, sabemos que tenemos que integrar, o sea, no podemos integrar más allá. Entonces nuestra integral de volumen se convierte en una integral de 0 a r máximo. Nuestra integral hasta L medios infinito de la función de Schechter de L por r cuadrado omega de r. ¿Cierto? Entonces, para sacarnos como estas variables dependen de la luminosidad, la R, vamos a tener que hacer un cambio. Y vamos a ocupar la formulita de que R es igual a raíz de L sobre 4pi por el flujo. De modo que vamos a reemplazar eso ahí.
Y también necesitamos el diferencial de DR. Entonces, si nosotros hacemos DR, en este caso lo vamos a hacer a de flujo. Esto sería así. Simplemente derivar un medio, raíz de lo mismo. Como lo estamos haciendo de flujo, sería d de f a la menos 3 medios. Mentira. Menos un medio. Miento, ahí ya derivé. Ahí derivé. Esto debería ser f a la menos 3 medios. Sí. Df. Entonces, reemplazamos eso en nuestra integral. Y nos va a quedar. Sí, aquí hay un detalle importante que son los límites de la integral, que vendría siendo cuando el radio vale 0, significa que nuestro flujo es muy grande o diverge, va a infinito. Y cuando el radio, estamos en el radio máximo, significa que nuestro flujo es igual al flujo mínimo. Por lo tanto, esta integral de 0 a r mínimo, o sea, r máximo, sería desde infinito hasta f mínimo. Y nuestra misma integral de luminosidad de la función de Schechter, de nuevo, a de L, por r al cuadrado, que nos deja un L sobre 4 pi f, por omega, por el diferencial, que vendría siendo menos un medio, raíz de L sobre 4 pi f al cubo, ADF. ¿Cierto? Ahora lo que podemos hacer es este signo menos de aquí, pasárselo a la integral y dar la vuelta, la integral en flujo. Y podemos separarla y calcular la integral en flujo. De modo que, si sacamos todas las constantes para afuera, tendríamos el 1 sobre 4 pi por 1 sobre raíz de 4 pi. Tenemos un medio también. Un medio. Y creo que eso es todo lo que podemos sacar. F mínimo. Aquí ya absorbimos el signo. L un medio. Infinito. Phi de L. Por, aquí tenemos L y raíz de L sería L a la 3 medios. Ah, el omega también lo podemos sacar. Vamos a dejar omega aquí. Y eso sería todo. Voy a mover esto acá para hacer la integral en flujo aparte. Esto por la integral del flujo mínimo hasta infinito de los flujos. Y los flujos tenemos tenemos un flujo abajo y tenemos 3 medios flujo abajo, sería 1 sobre 5 medios. ¿No es cierto? Y esto de f. Entonces, resolviendo la integral en flujo, nos va a quedar que esto de aquí vale simplemente de forma polinomial. Eso sería menos 2 tercios de f a la menos 3 medios. Porque derivamos, se cancelan, y menos 1 queda f a la 5 medios. Y esto evaluado en f mínimo infinito. Como está negativo, en infinito eso se anula, entonces nos queda el lado de f mínimo, y con el menos de la evaluación se cancela el menos de aquí, y nos va a quedar
2/3 f mínimo a la menos 3/2. ¿No es cierto? Entonces eso también sale de la integral. Y vamos a tener, esto sería omega, los pi, el 4 sale de la raíz como un 2, por 2 son 4 y el 4 es 16. Y los pi es pi por raíz de pi, sería pi a la 3/2. Esto va por f mínimo a la menos 3/2 por 2/3 por nuestra integral en luminosidad. L de L, voy a poner otro término aquí, 3/2 de L. ¿Ya? Vamos a llamar a esta constante de acá la constante K, para no tener que anotarla todo el rato. Entonces esto va a ser K por la integral de siempre. Y aquí voy a aprovechar el tiro, para no estar anotando lo mismo todo el rato, de reemplazar la función de Schechter. La función de Schechter, como habíamos visto, tenía esta forma de aquí, ¿no es cierto? Y es incluido con el de L, así que igual lo podemos reemplazar. Entonces, tendríamos que sería la integral de, bueno, tenemos el nuestro L a la 3/2, por la función de Schechter, que sería phi asterisco, o phi estrella, por L sobre L estrella elevado a alfa, la parte exponencial, y el diferencial sobre D L estrella. ¿Ya? Para poder integrar esto, hacemos un arreglito y vamos a multiplicar, y lo voy a hacer con otro color. Vamos a multiplicar aquí por L estrella a la 3/2, L estrella a la 3/2. ¿Para qué hacemos eso? Para integrar este L a este término de aquí, y así poder encontrar una integral que podamos conocer o algo que podamos sacar. Entonces, multiplicando arriba y abajo por el mismo factor, nos va a dejar uno arriba. Entonces esto va a ser K. Lo podemos sacar de la integral porque el L asterisco también es una constante. Entonces tenemos L asterisco a la 3/2 por la integral de... el phi también lo voy a sacar. Phi asterisco también es una constante. Y vamos a tener... le pasamos este denominador a esto y lo juntamos con esto. De modo que nos queda L sobre L asterisco elevado a alfa más 3/2 por E a la menos L sobre L asterisco de L asterisco. ¿Ya? Esto de parte es pura matemática, no es nada muy del otro mundo. O sea, igual lo uso un poco marciano, pero es meramente trucos y cosas para integrarlas. Las integrales de la función de Schechter, en general, uno también las podría calcular así, como les decía al principio, cuando uno intenta calcular, no sé, la luminosidad total o la luminosidad promedio, aparecen integrales de funciones gamma, que de hecho eso es lo que vamos a ver ahora. Ya, pues entonces le voy a poner nombre también a esta constante de aquí, le voy a poner K gorrito o colita de chancho, para no tener que anotarla todo el rato. Y nos va a quedar una integral del tipo K colita de chancho, una integral de L un medio, ahí. No, de hecho voy a aprovechar de hacer aquí el cambio al tiempo. Si se fijan, la integral la tenemos todas las variables L, las tenemos escaladas por L asterisco. Entonces hacemos un cambio de variable. Y nuestro cambio de variable va a ser el más intuitivo que existe aquí, que sería
u igual a L sobre el asterisco. De modo que los límites son cuando L vale L un medio, U vale L un medio sobre el asterisco o el estrella. Y cuando L vale infinito, U también vale infinito. ¿Cierto? Entonces esta integral nos queda del tipo desde L un medio dividido en L estrella hasta infinito de U a la alfa más 3 medios por E a la menos U de U. Y aquí recordamos que como dato nos dicen en el enunciado que nuestra función de Schechter en este caso tiene un alfa igual a menos 1.5. Y menos 1.5 es justamente menos 3 medios. Entonces este término de la integral se nos va a morir. Y nos va a quedar que nuestro numerito de galaxias mayor a L estrella va a ser igual a nuestra constante por la integral hasta infinito de L un medio sobre L estrella de E a la menos U de U. Eso es cuando ya reemplazamos el valor de alfa. ¿No es cierto? Y esta es simplemente la integral de la exponencial. Entonces cerca de la exponencial negativa nos tira un menos. Y esto sería evaluado en los límites. L un medio sobre L estrella. En infinito, la exponencial se hace 0, porque es negativa. Y nos quedaría simplemente el otro límite evaluado. Entonces sería acá 0, y esto sería menos el menos e a la u. ¿No es cierto? Evaluado en un medio sobre el asterisco. Eso se cancelan los menos y nos queda que nuestro número de galaxias mayor a L asterisco va a ser, dentro de nuestro volumen, va a ser igual a acá, colita de chancho, por la exponencial de menos, esto me falta un menos ahí, de menos L un medio sobre la estrella. Perfecto, ahí tenemos nuestro, por un lado, nuestra parte superior, por decirlo así, de la mediana, y nos dio algo que está en función de L un medio, y ahora tenemos que calcular el caso contrario, que sería la cantidad de galaxias que están, perdón, que tienen una luminosidad menor a la luminosidad de estrella. Para hacer eso, vamos a notar que de hecho la integral es la misma, pero lo que cambia van a ser los límites, ¿no es cierto? Sí, la integral, todos estos pasos van a ser análogos. Sin embargo, lo único que nos va a cambiar de este problema inicial va a ser que los límites de esta integral ya no van a ser desde L un medio o de la luminosidad, la mediana de la luminosidad, hasta infinito, sino que van a ser desde 0 hasta L un medio. Y como nosotros integramos esa función recién aquí, podríamos llegar y analogar todos los pasos anteriores para llegar a que esta función de acá, o este término de acá, va a ser igual a la misma constante multiplicado por el mismo término, que sería la exponencial negativa, pero evaluada entre 0 y L un medio sobre el asterisco. Y eso nos va a dar K colita chancho de menos E a la menos L un medio sobre L asterisco menos
la exponencial evaluada en 0, que es 1. Entonces este signo menos se muere. Y nos va a quedar, cada colita de chancho, 1 menos le voy a poner x, de menos L 1/2 sobre el asterisco. Entonces ahí tenemos nuestra otra expresión para el número de galaxias que existe, pero en este caso por debajo de la luminosidad estrella. Voy a cambiar la notación aquí porque resulta muy confusa. Ahí sí. Y nos aprovechamos de que como hicimos esto pensando, tomando como límite, o usando esto... Ah, me equivoqué aquí. Esto no es L estrella, sino que es L 1/2. Ahora sí. Aprovechando de que hicimos estos cálculos con la propiedad de la mediana, nosotros ahora entonces imponemos que nuestro número de galaxias cuya luminosidad está sobre la mediana tiene que ser igual al número de galaxias cuya luminosidad es menor a la mediana. Entonces, igualando esas dos cosas, nos va a quedar cacolita chancho por la exponencial de menos L 1/2 sobre L estrella igual a cacolita chancho de 1 menos la exponencial de menos L 1/2 L asterisco o L estrella. Se nos van los K, pasamos la exponencial para el otro lado y nos queda que 2 exponencial de menos L 1/2 sobre L estrella va a ser igual a 1 y despejamos L 1/2. Entonces nos va a quedar que menos L 1/2 sobre L estrella va a ser igual a el logaritmo de 1/2 y eso nos indica que metemos el signo menos al exponente del logaritmo, o sea, en la propiedad del logaritmo que sube las cosas que le están multiplicando. Entonces nos va a quedar que la luminosidad finalmente mediana va a ser L estrella por el logaritmo de 2, porque al menos nos dio vuelta el 1/2. Y eso va a ser aproximadamente 0.69 luminosidad estrella. Y ese es nuestro valor para la luminosidad mediana de nuestra muestra de galaxias que están en un volumen definido por nuestro límite en flujo. ¿Qué es lo que tiene de interesante este resultado? Es que, si se fijan, lo que yo les había dicho al principio, en este gráfico de aquí, que está horrible feo, pero no importa. Nuestro límite o nuestro punto en el cual la función cambia su monotonía es L estrella. Y cuando nosotros calculamos la mediana, encontramos que de hecho, dependiendo de ese parámetro, nosotros, bueno, si es que más o menos la mitad está aquí, diríamos que la mediana está, no sé, por decirlo acá. Digamos que está aquí. Aquí está L 1/2. Y si uno considera que como todo esto es una densidad de galaxias, uno considera el área, se me están acabando los colores, voy a ocupar marrón. Si uno considera el área bajo la función de luminosidad en esta zona comparada con la de esta zona, vería que de hecho, haciendo estas asunciones súper simples para un parámetro alfa que podría de hecho ser fácilmente encontrable, el parámetro alfa igual a menos 1.5 está dentro de los rangos permitidos, también lo vamos a ver, nos da como resultado de que la mediana, es decir, la luminosidad, la galaxia con una luminosidad tal que la mitad de la galaxia están acá y la otra mitad acá, nos quiere decir que hay... No, espérate, eso no tiene sentido. Me enredé.
La mediana es la luminosidad del medio, debería ser. De modo que lo que nos dice esto es que la mediana está ubicada en un intervalo de luminosidad tal que la cantidad de galaxias tenues, que son las de la izquierda, son mucho más numerosas en el universo que las galaxias brillantes, que serían las que están tiradas hacia la parte exponencial. Y es que de hecho, por eso mismo cae de manera exponencial a medida que uno avanza en luminosidad, porque las galaxias más brillantes son las menos numerosas, por decirlo así. Entonces, eso es el resultado interesante que nos da. Y también resulta interesante estudiar qué es lo que pasa para otras funciones de Schechter, para funciones de Schechter que tienen valores distintos a menos 1.5. ¿Qué es lo que pasa con esas funciones de Schechter? Bueno, si uno se pone a hacer esto de manera bien general, uno puede plantear la integral de la luminosidad total como una integral desde, por decirlo así, 0 a infinito, de la función de Schechter. Y al reemplazarla, vamos a tener phi asterisco 0 infinito, de manera muy general, esto. Alfa por e a la menos L sobre el asterisco de L el asterisco. Y esta integral, tomando como variable el mismo cambio de variable, es una integral de una función gamma. La integral de la función gamma, o la función gamma, la definición integral, es algo de este estilo. Integral 0 infinito de x elevado a t menos 1 por la exponencial de menos x a dx. De manera que si uno toma como variable de la integral o hace el cambio aquí, vamos a tener que esta integral, o la luminosidad total, es proporcional a la función gamma de alfa más 1. ¿Por qué? Porque aquí tenemos este término evaluado a alfa nomás. Si hacemos el cambio de variable, esto tendríamos como un tipo x elevado a alfa. Y la definición de la función gamma tiene este menos 1 afuera. Entonces, para que nos dé elevado a alfa dentro de la integral, eso significa que nuestro valor de t debiera ser alfa más 1. Se cancelan los 1 y queda nuestro alfa. ¿Y qué nos dice esto? Nos dice que si uno se pone a estudiar la forma de la función gamma, la función gamma se puede escribir como la función gamma de n es igual a la función, o sea, es igual al factorial de n menos 1. No, me logran quedar bien las líneas verticales, perdón. Ahí sí. Entonces, si uno grafica la función gamma en función de n, va a ver que en 1 vale 1, porque el factorial de 0 es 1. En 2 vale 1 también, porque es 2 menos 1, factorial de 1 es 1. Y en 3 esta cosa empieza a subir. Pero a medida que uno se acerca a 0, porque esto también está definido, o sea, la función gamma, el hecho, la gracia que tiene, es como una generalización del factorial. A medida que uno se va a 0, esta cosa diverge. ¿Qué es lo que nos dice eso sobre la función de luminosidad y en particular sobre el parámetro alfa? Que las integrales de la función de luminosidad, o las luminosidades totales en el universo, van a depender van a tener la forma de una función gamma que depende de alfa, y esta función gamma, dependiente de alfa, no puede diverger, porque si no estaríamos diciendo que la luminosidad total, por decirlo así, o la luminosidad conjunta de toda la galaxia en el universo, es
infinita, lo cual sabemos que no es cierto como de manera observacional, ¿no es cierto? Entonces, esta función no nos puede diverger y eso nos restringe los valores de alfa, de modo que el argumento no puede ser cero, entonces alfa más 1 no puede ser cero, y eso nos dice que eh, esto tiene que ser, no, mayor o igual no, mayor estricto que cero, y eso implica que alfa tiene que ser mayor a menos 1, ¿no es cierto? Eso nos pone como una cota eh, inferior para el valor de alfa, ¿ya? Recordemos que alfa es nuestro parámetro este de aquí, que nos define el comportamiento o qué tan densas son las galaxias tenues. Y por lo mismo alfa es, como es menor a cero, tiene sentido que, por ejemplo, alfa viva entre menos 1 y 0. Eh, Así que este límite, en cierta forma, está bien. Pero hay algo que pasa eh, para cuando uno estudia, porque esta función de luminosidad, como es una función empírica, eh, uno para conocer cuál es el valor de alfa, cuál es el valor de L estrella o el valor de phi estrella, lo que hace es medir la luminosidad de la galaxia y ajustarle esta función. Y de esa forma uno encontraría los parámetros. Y esto se puede hacer con distintas muestras de galaxias. Los astrónomos se pusieron a estudiarla eh, variando ciertos parámetros. En particular variaron eh, qué población de galaxias estaban utilizando y empezaron a estudiar qué pasa con la función de luminosidad a través del tiempo. Otra forma de pensar qué es lo que pasa con esta función de luminosidad a través del tiempo es, o otra forma de testear eso, es midiendo luminosidades de galaxias a distintos redshifts. Entonces, cuando esta gente se puso a ver eh, que la función de luminosidad, o sea, cuando esta gente se puso a probar qué pasaba con estos parámetros, qué pasa con la función de luminosidad con galaxias de redshift más alto, vieron que de hecho, si nosotros ponemos nuestra función de luminosidad aquí, log de L sobre el asterisco. Bueno, lo mismo que antes, voy a dibujar primero, normalmente como el caso en el que tenemos como galaxias en el universo local, por decirlo así, o galaxias más cercanas. Y cuando esta gente probó esto para redshift eh, más alto, para galaxias más lejanas, encontraron de manera experimental, ellos pescaron esta cosa, midieron luminosidades de galaxias de alto redshift y lo metieron a la computadora y la computadora les arrojó ciertos valores de parámetros. Y en particular, uno de los valores de parámetros que les tiró fue un alfa que de hecho era aún más negativo y un valor del asterisco que era menor. De modo que el quiebre de comportamiento ocurre antes, lo que quiere decir que en alto redshift hay incluso menos galaxias luminosas, pero lo que es importante es que en alto redshift, lo voy a simbolizar así, encontraron pendientes del estilo -2. Y pendientes del estilo -2, como que contradecía lo que acabábamos de haber visto cuando pensamos en las integrales, que son las funciones gamma, que corresponden a las integrales de la función de luminosidad. Si nosotros tuviéramos una galaxia con, o sea, una función de Schechter con alfa -2, lo que pasaría es que esta cosa de aquí, eh, bueno, no diverge, pero es una contradicción al límite que habíamos sacado igualmente. Porque lo bueno de la función gamma es que de hecho está definida en lo negro. Pero en particular no en cero. Y eso
seteó un límite, otro límite, pero en este caso este es un límite inferior, porque obviamente no podemos llegar y medir más allá del redshift, pero a lo más en alto redshift se encontró que, por ejemplo, esta cosa variaba y que la pendiente era de alfa podía ser incluso menos negativa, más negativa, de modo que al final alfa quedó restringida a un intervalo más o menos de este estilo, que de hecho no sé si se aproxima o no sé si lo habrán visto como en clases, como el rango de valores que puede tomar alfa, pero más o menos eso también es algo súper interesante como a estudiar. Hay, de hecho, un paper bien bueno que trata sobre esto y hacen como las simulaciones, prueban el modelo como con distintos modelos eh, a distintos redshift y estudian cómo cambian estos parámetros. Y yo creo que igual se los puedo como subir el link ahí a cursos por si es que le quieren echar una mirada a cómo cambian estas cosas, cómo cambian la densidad de número de galaxias, qué tan numerosas son las galaxias eh, tenues o brillantes a medida que uno se aleja o va más atrás en el tiempo en el universo. Creo que eso es todo sobre el problema 1. ¿Alguna pregunta o duda que tengan antes de pasar como a la pregunta 2, que es sobre distribución de brillo superficial? Ya, si no hay dudas, vamos a pasar entonces a la pregunta 2. P2. Ya, en la pregunta 2, bueno, antes de partir con el problema, cabe destacar que cuando uno mide o piensa en, voy a mostrarles una imagen. Un momento. Ah, no me deja mostrarles la imagen. Voy a cambiar la pantalla. Ya ahí. ¿Se puede ver? Sí, Benja, se ve. Ya, súper. Cuando nosotros nos ponemos a estudiar la luminosidad de la galaxia, en particular, hay un problema que surge cuando uno hace la fotometría de esta galaxia, cuando empieza a dibujar, eh, o si uno quisiera dibujar como el límite de esta galaxia, o si uno quisiera estudiar, no sé, la luminosidad total o la magnitud total de esta galaxia, lo que uno quisiera hacer es hacer fotometría a lo largo de toda su extensión, pero si uno le pidieran dibujar eh, cuáles son los límites de esta galaxia, en este caso de una galaxia elíptica, uno no sabría cómo dónde poner la línea, ¿no es cierto? Como que está muy difuso, no, y uno al ojo podría empezar a, no sé, tomar radios muy grandes para tratar de encerrar toda la luminosidad o el brillo de la galaxia, pero eso empieza a ser problemático porque te empezáis a mezclar con el ruido o con otras fuentes que a lo mejor están por detrás. Y lo otro que también no se quiere hacer es como subestimar el brillo de la galaxia tomando radios muy pequeños para integrar, ¿no es cierto? Y digo integrar cuando nosotros queremos como integrar, cuando tenemos imágenes y cosas así, para hacer la fotometría nosotros integramos como la imagen que estamos viendo
para tener una idea de cómo, cuántos fotones, cuál es la intensidad de la luz que nos está llegando en la observación, y así tener una medición. Entonces, eh, a raíz de este problema, surge la necesidad de que solamente con estas imágenes, como no podemos definir bien el radio, definir bien eh, el contorno de la galaxia para integrar su flujo, lo que se hizo fue crear perfiles de brillo. ¿Qué son los perfiles de brillo? Son funciones, modelos, que describen cómo se comporta el brillo de la galaxia en función del radio, ¿no es cierto? O de la distancia hacia el centro, que podría decir. Eh, en general, cuando trabajamos con estos perfiles de brillos, hacemos una simplificación que no es, que es súper no estricta, porque en realidad estas galaxias son elípticas, tienen otras formas, pero siempre consideramos o integramos a lo largo del radio pensando que son, no sé, galaxias como esféricas. Eh, pero resulta que este perfil de brillo, que es una función con ciertos parámetros que depende del radio, también se hizo como una descripción empírica de cómo se comporta el brillo en las galaxias. Al igual que la función de luminosidad al principio, como teóricamente no había como una forma de saber qué tan denso, cuánto número de galaxias eh, habían por intervalo de luminosidad y toda esa cosa, tuvieron que medir y tuvieron que ajustarle una función como para conocer cómo se comporta la densidad de galaxias en el universo. Lo mismo pasa con el brillo de las galaxias. El brillo de las galaxias, como no se puede como definir este contorno y estudiar en detalle su luminosidad o su brillo real, se les crea un perfil, se les crea un modelo, se toman datos de esta misma galaxia. Esos datos son del tipo el brillo en tal punto, como, no sé, si se fijan, no sé si pueden ver mi cursor, dibujar como un contorno aquí, un contorno más chiquito, un contorno más grande y otro más grande, y así en cada uno de esos contornos medir cuál es la magnitud. Generalmente esto se trabaja en magnitud. Nosotros vamos a ver aquí en la matraca, lo vamos a ver con unidades de flujo. Pero la idea es esa, de esta imagen, tomar datos de qué tan brillante es la galaxia en ciertos puntos, y con esos puntos, de nuevo, se hace un ajuste y ahí obtenemos los parámetros que mejor se ajustan. En este caso los parámetros serán el parámetro B y el parámetro N en la función de brillo superficial, que es la función de Cersei, que también la había visto en clase. Em, y ahí vamos a encontrar cuál es la función o cuáles son los parámetros ideales que describen cómo se comporta el brillo en cada galaxia por separado, ¿cierto? Eh, Voy a cambiar a esto. Ya. Entonces, de manera muy general, el perfil de brillo y el que nos dan en la P2 también está descrito por esta ecuación. Este es el modelo planteado eh, por, no sé si fue Cersei, o sea, como el nombre, o no sé si esto lleva el nombre del astrónomo, pero creo que sí. De hecho, una de las variaciones de este modelo lleva el nombre de Debaculers, que es el mismo que nos sonaba harto en la clasificación de galaxias. Entonces aquí, bueno, esta es una descripción, una función que nos describe cómo es el brillo de la galaxia en función del radio, y tenemos parámetros, el parámetro n y el parámetro b. El parámetro b es un parámetro, ¿cómo decirlo? Indirecto, por decirlo así, porque b depende de n. B. Y b no puede ser menor que cero. Eso también es una restricción para ese parámetro. ¿Alguien me puede decir por qué
B no podría ser menor que 0, o se le ocurre así como simplemente mirando la función o pensando en cómo se comporta el brillo de las galaxias desde el centro hacia afuera, a lo largo del radio. ¿Alguien puede decir por qué B no puede ser negativo? Sería positiva el exponente. Exactamente. Si B fuera negativo, con el menos de fuera, bueno, si es que este término de aquí en realidad, entero, fuera positivo, estaríamos diciendo que el brillo, o estaríamos tratando de describir que el brillo de las galaxias con el radio crece exponencialmente y eso no tiene sentido. Lo que observamos es absolutamente todo lo contrario, que a medida que nos alejamos del centro, o el centro de la galaxia es el punto más brillante, y a medida que nos alejamos, empieza a haber menos luz. Entonces, eso sobre el parámetro B. El parámetro n define, en términos de la forma de la función, a mí al menos me cuesta verlo, pero vamos a ver enseguida otra cosa que es súper interesante sobre el parámetro n. Pero antes, el parámetro RE es el radio efectivo. O también se define como el radio, bueno, y el radio efectivo se define como el radio tal que la luminosidad o el brillo como en ese radio es igual a la mitad de la luminosidad total, o del brillo total, por decirlo así. Ese radio resulta bien conveniente en la práctica para trabajar. De hecho, eso lo vamos a ver en la parte B, es una de las preguntas de la parte B, y vamos a ver por qué. Por de momento solamente la definición. Y sobre el parámetro n, hay algo súper importante que decir, y es que esto es R, podría ser incluso R efectivo, escalado a R efectivo, y esto es brillo. Entonces, por lo general, nuestra ley de potencia para, no sé, en el caso de de Vaucouleurs, describió el perfil de brillo superficial de galaxias elípticas y descubrió en particular que el parámetro n tenía valores de aproximadamente como 4. De hecho, el perfil de brillo de Vaucouleurs es con n como parámetro fijo, lo deja como fijo en 4. Y eso nos dice que la forma de la galaxia elíptica, o sea, la forma del brillo de la galaxia elíptica, es algo como esto. Lo cual tiene sentido porque es una función exponencial decreciente cuyo brillo aumenta hacia el centro. ¿Cierto? ¿Qué es lo que pasa? Que hubo gente que se puso a estudiar esta cosa para otro tipo de galaxias, como las galaxias espirales, y encontró que de hecho las galaxias espirales seguían brillos cuando midieron brillos superficiales en función de radio, vieron que les daba algo como de este estilo. ¿Cierto? Y para que eso ocurriera, esto, bueno, esta gente le ajustó, no quiero hacer con otro color, esta gente ajustó el mismo perfil, dejando n variable en el caso de las galaxias espirales, y encontró que de hecho, para las galaxias espirales, el perfil que mejor se ajustaba era con un n igual a 1. Ahí sí. Benja, ¿Sí, dime? perdón, me distraje. Los puntitos que vas dibujando, que dibujaste en verde recién, ¿son perfiles de brillo? Son mediciones de brillo
Supongo que tú tenés como una galaxia espiral, parece una araña. Em, si tú mides lo que les decía antes, uno lo que toma son isofotas o círculos alrededor del centro de la galaxia a distintos radios, y uno de esos círculos, la particularidad que tienen, y por eso reciben el nombre de isofotas, es que son contornos que dibujan o siguen un mismo nivel de brillo o de luminosidad. De manera que, de hecho, bueno, a través del estudio de isofotas de repente se descubre estructura, como que hay, porque no es perfectamente circular esta cosa, no es como una cónica, sino que esto de repente empieza a tomar forma, aquí en el brazo es más, se va para allá, entonces hay estructura. Pero la cosa es que para ajustar el perfil de brillo superficial, el modelo que tenemos acá arriba, hay que tomar en cada una de estas curvas, hay que medir el nivel de brillo o nivel de luminosidad. Y con eso vamos obteniendo mediciones para I a medida que nos alejamos para distintos radios. Entonces, cada una de estas curvas nos va a ir dando puntitos, y esos son los puntitos azules que dibujé aquí arriba, que son estos puntitos de aquí. Eso es a lo que me refería cuando uno toma mediciones de luminosidad o mediciones de brillo de la galaxia, le ajusta el perfil, y a través de eso uno puede estudiar cómo se comporta el brillo de manera más exacta o completa, por decirlo así, para no tener el problema de definir cuál es el radio máximo y todas esas cosas. Entonces, de cierta forma, lo que determina n es, bueno, sí, cómo se determina, cómo se comporta también el brillo, o qué tan exponencial es el decaimiento del brillo a lo largo de la galaxia, pero también hay una diferencia importante en el tipo de galaxia que se observa. Por ejemplo, de hecho, les voy a mostrar una galaxia espiral. En comparación, si nosotros vemos una galaxia elíptica como esta, vemos que de hecho la mayor cantidad de luz está concentrada en el centro, está concentrada en el bulbo, eh, y, y resulta ser bien descrita como por una función exponencial decayente. Pero en el caso de las galaxias elípticas, o no todas las galaxias, o sea, galaxias espirales y muchas otras galaxias en el universo que no son elípticas, no hay eh, un claro comportamiento del brillo como lo es en el caso de la galaxia elíptica. Aquí, de hecho, es una cosa que vimos cuando vimos clasificación de galaxias, que cuando hay más brazos espirales o cuando estos están más abiertos o no, empieza a haber una diferencia entre qué tan significativo es el bulbo y el disco en términos de la luz. Entonces, por ejemplo, aquí un ejemplo, por supuesto que hay galaxias espirales cuya emisión en el centro es incluso mayor, como les digo, se depende de la galaxia. Este es un ejemplo, por ejemplo, de una galaxia espiral eh, cuyo bulbo no presenta como este crecimiento en flujo o en brillo al principio, que sería para los radios pequeños, y el disco, en comparación al bulbo, también tiene una, un aporte significativo. Entonces esa ley de potencia perdón, ese decaimiento exponencial ya no es tan pronunciado, y tiene más sentido de que de hecho para galaxias espirales, por ejemplo, cuyo brillo del disco es significativamente más comparable al del bulbo, el parámetro n, o los parámetros que definen nuestro perfil de CERSIC, van a tratar de dibujar una curva más plana. Al final todo eso lo determinan los datos, y eso es simplemente una aproximación o es como un detalle a tener en cuenta, o es como para cachar más de qué va o con qué cosas tiene que ver el parámetro n. Ahora vamos a hacer el problema, finalmente, después de tanta cháchara. Y el problema, bueno, creo que no aborda todas esas cosas. Por lo mismo, como cuando hablamos de estas cosas o cuando se hablan en clase, es bastante conceptual, porque muchas de estas cosas tienen que ver o son estudiadas de esa forma. Si nosotros no hacemos o sea, lo que se hace normalmente es, para estudiar estas cosas, es lo que les decía, hacer un ajuste y estudiar los parámetros.
pero en este caso no lo vamos a hacer como en auxiliar. Así que vemos otro tipo de problema. Entonces, nos dan nuestro perfil de brillo superficial, que es este de acá arriba, y nos dicen, bueno, nos piden, la parte A es expresar el brillo superficial en unidades de magnitud. ¿Por qué? Porque el que nos dan está en unidades de flujo, dice el enunciado, y eso. Y aquí bueno, esto es súper sencillo, es simplemente ocupar lo que sabemos ya del sistema de magnitudes, y es que nuestras magnitudes van a estar dadas por... un momento. Me quiero equivocar. Sí, está. Nuestras magnitudes van a estar dadas por menos 2.5 por el logaritmo base 10 del flujo o de las intensidades. En este caso le voy a poner I para que se entienda, para que no haya confusión, que va a ser nuestro perfil de brillo. Entonces simplemente uno reemplaza el perfil de brillo superficial en función de R y vamos a obtener el perfil de brillo en magnitudes como función del radio. Y esto va a ser menos 2.5 por el logaritmo, voy a omitir el 10, logaritmo de el brillo en el radio efectivo por la exponencial de menos b por r sobre r efectivo a la 1 sobre n menos 1. ¿No es cierto? El logaritmo nos separa los productos, entonces esto va a ser menos 2.5 logaritmo de I de RE menos 2.5 logaritmo de toda esta payasada del otro lado. ¿Cierto? Ya. Este valor de aquí simplemente lo podemos dejar, ya que es por sí sola como una magnitud que está definida a partir de un brillo en el radio efectivo, podemos dejarla como una magnitud efectiva, mu de E. Y lo de acá nos va a quedar menos 2.5. Bajamos el exponente de la exponencial, nos va a quedar menos b por este producto menos 1, así, por el logaritmo de e. ¿Cierto? Quiero saber si eso está bien. Sí. Sí, súper. Ya. Entonces aquí simplemente rearreglamos. Este menos se va con este. Y logaritmo de e. Lo voy a anotar acá. Logaritmo en base 10 de e, del número de Euler, por 2.5 nos da 1.086. Sí, entonces lo vamos a dejar esto como la magnitud efectiva más 1.086 b por r sobre re a la 1 sobre n menos 1. Y esto va a ser nuestro perfil de brillo superficial en unidades de magnitud. Generalmente en la práctica son en estas unidades en las que se usa, lo que se mide son magnitudes, y eso es lo que nos piden en la parte A. En la parte B nos dicen, evalúe las cantidades anteriores en R igual 0 y encuentre el brillo superficial en flujo y el brillo superficial en magnitud en función de I de 0 y de mu de 0. En la práctica resulta más conveniente trabajar con el brillo superficial en función de el radio efectivo, y nos preguntan por qué. Voy a pasarme a la otra página. Primero vamos a hacer
la matraca y después vamos a contestar la pregunta. Que de hecho la pregunta no tiene mucho que ver con la matraca, pero es interesante preguntárselo. Ya, entonces nos dicen, nos dicen que evaluemos i en 0 y mu en 0. I de 0 va a ser simplemente evaluar nuestra función de brillo superficial en r igual 0. Entonces vamos a tener que esto es igual a i de re por la exponencial de menos beta, o sea, b, por 0 sobre re 1 sobre n menos 1. Entonces, este término se muere porque es 0. El menos 1 nos deja una exponencial positiva, porque se cancela el signo con el del menos b, y esto queda en i de re por e a la b. ¿No es cierto? Eso sería i de 0. Ahora calculamos mu de 0. Mu en 0. Y eso va a ser igual a lo mismo. Tenemos mu de r, así que simplemente lo evaluamos en 0. Y nuestro mu de r era mu efectivo más todo este corchito de aquí, y estaríamos evaluando r en 0. Entonces se nos va este término y nos va a quedar lo mismo, pero este menos multiplica todo esto, así que nos va a cambiar el signo de eso. ¿No es cierto? Nos va a quedar entonces que mu en 0 es mu efectivo menos 1.086 beta. O sea, b, perdón. Sí, porque estamos hablando de r igual 0. Entonces aquí tenemos listo nuestro mu de 0 y nuestro i de 0, y nos dicen que los utilicemos para escribir i de r y mu de r como función de i de 0 y mu de 0. Para hacer eso, nos tenemos que fijar que mu de r y i de r están en función del término que depende del radio efectivo. Y usando estas igualdades que están marcadas en azul, podemos despejar los términos que dependen del radio efectivo en función del brillo superficial en 0, en ambos casos, en ambas unidades. Y de esa manera podemos reemplazar después eso en la fórmula que está dada en general para todos los radios. Y así podemos encontrar las funciones, o sea, cada función en función de i de 0 y mu de 0. Entonces, como tenemos que i en 0 es igual a i en re, el radio efectivo, por e a la b, eso quiere decir que i de re vale i de 0 por e a la menos beta. B, perdón, he dicho todo el día beta. Lo mismo para mu. Mu en 0 es igual a mu de e menos 1.086 b. Y eso implica que mu de e va a ser igual a mu 0, perdón, mu en 0, mu en 0, más 1.086 b. Y ahora, estos términos los reemplazamos en nuestra fórmula que tenemos inicialmente. Inicialmente teníamos que el perfil de brillo superficial en flujo era IRE por E a la menos B R sobre RE 1 a la N menos 1. Entonces reemplazamos lo que está aquí y nos va a quedar que esto es igual a I de 0 por E a la menos B por la misma otra exponencial. Entonces cuando juntamos las exponenciales y factorizamos por menos b, esta exponencial de aquí me va a contribuir con un más 1 acá adentro y se va a matar a ese 1 de ahí. Y nos va a quedar una expresión cuyo exponente es más limpiecito, que de hecho esa es la idea del problema. Vamos a tener i de r en función de i de 0 y en el centro por la exponencial
de menos b, r, re, a la 1 sobre n. Y le voy a sacar este paréntesis porque ya no está el 1. Ahí. Ahí sí. Entonces, ese sería para el caso de el brillo superficial en función del brillo superficial en 0, en el caso de las unidades en flujo, y en el caso de las unidades en magnitud, vendría siendo mu de E, esto es más, esto es simplemente repetir el proceso de antes, reemplazar mu de E por lo que sacamos anteriormente. Entonces esto es más 1.086 B por R sobre R efectivo, 1 sobre N menos 1. Entonces, reemplazando el mu de E, o sea, mu efectivo, nos va a quedar que esto es igual a mu en 0 más 1.086 B más lo mismo, 0.86 B por este producto, o sea, por este cociente, menos 1. Y al distribuir este término por el menos 1 nos da lo mismo que aquí, pero negativo, entonces se mueren. Se muere este término con el menos 1. Y nos pasa lo mismo que en el caso anterior, dejamos una expresión en función de R más limpia. Y en función de el brillo superficial en el centro de la galaxia. Más 1.086 B R sobre RE a la 1 sobre N. Aquí la gracia de este problema es más que nada meterse un poco con estas ecuaciones y manipularlas un poco, malevariar un poco. Pero fíjense que en realidad no nos podemos deshacer como de la dependencia, o no nos podemos deshacer completamente de la dependencia en el radio efectivo. Ambas expresiones nos siguen dependiendo de RE de alguna forma. Y algo importante a destacar, que tiene que ver con la pregunta que hace el problema, es que, claro, en la práctica, el radio efectivo es el que se ocupa para definir o para caracterizar el brillo superficial de las galaxias, en lugar del radio en 0, y eso tiene que ver con el nivel de brillo que existe en el centro de la galaxia comparado al brillo que existe en el disco. Lo que sucede es que, como lo veíamos por ejemplo en el caso de la galaxia elíptica, el perfil de brillo, a medida que uno se va para el centro, empieza a diverger, empieza a ser muy grande. De hecho, tiene que haber un corte aquí, porque hay, simplemente porque no puede diverger, o sea, la luz de la galaxia elíptica no es infinita en el centro, pero sí, tiene que haber una modificación del modelo como para radios pequeños, porque eso estaría más acorde a lo que se observa en realidad. Y en la práctica, como el brillo o la luz o la luminosidad de la galaxia en el centro es tan alto, por ejemplo, para el caso de galaxia elíptica, es difícil caracterizar o usarla como referencia para el resto de la galaxia, porque es simplemente más difícil como de medir, por decirlo así. Es más sencillo o más intuitivo usar el radio efectivo o medir las luminosidades en el radio efectivo, porque uno ya está considerando un nivel de luminosidad con el que podéis parametrizar como el brillo superficial y que no es difícil de medir. Como el brillo ahí empieza a decaer, uno puede dibujar bien la isofota y no perderse nada, pero a medida que uno se acerca al centro, la galaxia empieza a ser, o el bulbo empieza a ser tan brillante, que pasa lo que uno experimentaría como cuando, no sé, está ahí en un lugar oscuro y una persona te alumbra con una linterna.
la luz empieza a ser como tan, es tan brillante, por decirlo así, que uno pierde información sobre lo que está alrededor. Y no sé, por ejemplo, para galaxias elípticas que tienen AGN o cosas en su centro que brillan mucho, uno empieza a perder información sobre la luz que te llega de la estructura cercana, que podría ser, no sé, el medio interestelar más cercano a la parte del toro del AGN o a la parte del disco de agresión y ese tipo de cosas. Entonces, para evitar todos esos problemas o todas esas cosas que pueden ocurrir de manera observacional cuando uno intenta medir o cuando uno intenta ajustar estos perfiles, es preferible usar el radio efectivo, que es, por definición es como el radio al cual uno tiene la mitad de la luminosidad de la galaxia. Pero hay muchas formas de tomar radios o escalas de tamaño efectivas para una galaxia. Hay una cosa súper estándar que, que se usa, que es tomar como uno puede ir dibujando isofotas y en realidad uno no tiene como un límite para hacer, pero no sé por qué, de manera estándar eh, alguna gente ocupa para describir el perfil de brillo, ocupa como la luminosidad o el brillo que tiene la galaxia en la isofota número 25. Entonces, una cuestión súper arbitraria, no tiene como ningún fundamento, pero eh, es justamente la idea de usarlo es justamente la misma que la del radio efectivo. Es como para evitar eh, indefiniciones o problemas al momento de medir eh, cuando se está describiendo el brillo de la galaxia más al centro, digamos. Eh, Eso, todavía nos falta un problema, o sea, todavía nos falta la parte C del problema, así que vamos a hacerla, voy a tratar de hacerla rapidito porque nos queda... eh, mentira, esto termina a las 7:45. O sea, a las 5:45. Ya me pasé. Eh, sí, me pasé por mucho. Yo creo que voy a dejarlo hasta aquí y les subo la pauta con la explicación y todo de la parte C de la P2 y la P3. O sea, la pauta va a estar entera, pero eso. Voy a tratar de explicarlo bien como en el papel para que no se escape nada. Eh, De hecho, yo les recomendaría que después de que tengan las clases del plano fundamental con el profe y de que vean el teorema virial y todo eso, después de eso vean la pregunta 3 que tiene que ver más con eso. Eh, ya voy a dejar de grabar.